Queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga cuando seguimos la voz del Evangelio que presenta el Reverendo Pastor Juan Esono Abosoyan en la parroquia Lucas Abosomongo de Pérez. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6 al versículo 16. Y el himno será el himno número 3. Que Dios bendiga esta lectura en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El cielo y la tierra pasarán, mas estas palabras permanecerán eternamente. Amén. Queridos hermanos, después de haber escuchado el himno que siempre escuchamos antes del comienzo de la predicación, que siempre les transmitimos en esta voz del Evangelio del Reverendo Pastor Juan Esono Abosoyan. Y muchas gracias, que hoy vamos a leer esta lectura y lo acabamos de seguir. Está bien. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos dice acerca de esto. Y aquí es un diálogo que Jesucristo da directamente con su Padre. Están dialogando, los dos se dialogan. O bien, vemos aquí ese diálogo, la intervención de Dios no se aparece directamente, pero Dios habla ahí con Jesucristo. Pero sí, Jesús se ve que está dando sus palabras para que su Padre sepa lo que Él quiere acerca de sus apóstoles. Pero Dios escucha, recibe la información, pero sí le responde de una forma indirecta. Si leemos atentamente ese texto, veremos que la acción de Dios está ahí. De hecho, vemos las palabras, los consejos y las preguntas de Jesucristo hacia su Padre. Cristo, antes de volverse al cielo, tiene que dar unos consejos a sus apóstoles.
porque sabe que ellos estarán solos, solamente con el pueblo. Ese pueblo que aborrece a la palabra de Dios. Ese pueblo que rechaza a Jesucristo. Ese pueblo que rechaza la voluntad de Dios. Esos apóstoles se quedarán solos. Pero Cristo hace una oración acerca de esos apóstoles a fin de que sean protegidos por Dios. Y aquí Jesucristo empieza a decir: he manifestado tu nombre a esos apóstoles y han guardado tu palabra. Han conocido que todo procede de ti y lo que hago, y yo ruego a por ellos. Vemos aquí 3 puntos importantes antes de que Cristo dirigiese a Dios, su Padre, acerca de los apóstoles. Jesucristo manifestó el nombre de Dios a los apóstoles, para que los apóstoles conocieran quién es Dios, su poder y su esencia. Porque Dios es el creador del cielo y de la tierra. Es el omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y las acciones que Jesucristo realizaba procedían de Dios, porque Dios sí que enviaba para que pueda actuar y que la gente vean lo que es Dios acerca de Jesucristo. Queridos hermanos, Jesucristo nos revela hoy que el nombre de Dios es un nombre poderoso. Esos apóstoles no pueden quedarse solos porque están con el nombre de Dios. Porque el que conoce el nombre de Dios, esta persona no tiene miedo porque Dios está con él o con ella. Antes de que Jesucristo regresara al cielo, hizo saber a los apóstoles quién es su Padre. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las acciones de Dios? Para que no tengan miedo, porque se quedarán solos sin Él. Por eso Jesucristo dice a Dios que esa gente ya te conocen, porque yo manifesté su nombre hacia ellos, y ellos ya conocen tu nombre y conocen ya tu poder. Por lo que, Señor, yo te ruego a esa gente que ya conocen tu nombre. Queridos hermanos, Jesucristo, repetimos, ora a los que conocen el nombre de su Padre. Y escucha la oración de aquellos que conocen su nombre. Primeramente, antes de que Jesucristo pusiera su oración para rogarte hacia Dios, lo primerito es conocer antes su nombre. Hay que conocer el nombre de Dios como un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente. Entonces, una vez que Jesucristo ya se manifestó el nombre de Dios a los apóstoles, les enseñó a guardar su palabra. Por eso dice: mi Dios, esa gente ya conocen tu palabra y lo están guardando. Lo que Dios quiere para nosotros es que guardemos su palabra. Guardar su palabra no es hablar verbalmente, porque muchos escuchan la palabra de Dios, pero no lo guardan. Dios necesita de nosotros que guardemos su palabra. Lo que hablamos tiene que manifestarse de lo que nosotros escuchamos. No tenemos que escuchar la palabra, pero sin guardar. Esa gente ya han guardado tu palabra. Entonces, yo ruego a por ellos, para que lo guardes. La forma que
guardan tu palabra, es la misma forma que yo te pido de guardarles para el mal. Queridos hermanos, Cristo quiere que guardemos su palabra. La persona de fe guarda la palabra de Dios. Mucha gente piensa que nosotros, cuando hablamos y cuando escuchamos, ya estamos obrando según la voluntad. No, lo que Dios quiere para nosotros, cada uno particularmente, es que guardemos su palabra. Y el que guarda su palabra, la pone en práctica. Lo que nos falta es guardar la palabra de Dios. Pero si lo escuchamos y no lo guardamos, mentimos, obramos mal y fallamos, siendo que escuchamos la palabra de Dios. Hermanos, Jesucristo ruega al Señor a todos aquellos que guardan su palabra y sus mandamientos. Por eso Dios dijo a Moisés: ve a mi pueblo, enséñales ese decálogo y que lo guarden para que puedan heredar en el lugar prometido, en la tierra prometida. Eso de guardar la palabra de Dios nos ayudará para que vivamos como los hijos de Dios y para que podamos llegar en el reino de Dios. Guardar la palabra. Cristo quiere que guardemos su palabra. Y tenemos que conocer todo lo que Cristo ha hecho, de que no lo hizo por su propia voluntad, sino todo esto procede de Dios. Queridos hermanos, nuestra vida procede de Dios. No podemos autodominarnos si la presencia del Espíritu Santo se encarece entre nosotros. Tenemos que conocer que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y tenemos que reconocer que todo lo que hizo Jesucristo no fue por su propia voluntad, sino si fue la voluntad de Dios. Y así actuaban según su Santo Espíritu. Queridos hermanos, los apóstoles van a actuar, van a trabajar en pos de Jesucristo, pero el mundo le van a reprochar porque van a creer que lo que hacen los apóstoles proceden de ellos mismos. Hoy muchos piensan que lo que hacen los pastores proceden de ellos mismos. De hecho, Jesucristo dijo: lo que vais a hacer no lo van a confirmar, ni lo van a aceptar, porque a mí también lo hicieron. Pero sí, yo pido al Señor para que os guarde. Queridos hermanos pastores, trabajad no porque vosotros seréis pagados, no porque la gente os van a aplaudir, no porque la gente os van a amar. A medida que vais a trabajar, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, es cuando la gente os van a aborrecer y más, e incluso llamarán mentirosos. A Jesucristo lo hicieron. Por eso Jesucristo dice: el mundo os aborrecerá, pero sí, guardad mis palabras y reconocer que lo que vais a hacer no procede de vosotros mismos. Por eso yo ruego a Dios para que os guarde. Y el que no va a ponerse en esta línea no será guardado por Dios. Hoy mismo hablamos de los apóstoles. ¿Qué sería en nuestras vidas como cristianos? El cristiano tiene que reconocer que lo que hace, y gracias a Dios vive y lo hace. El cristiano tiene que ver y saber que gracias a Dios vive y se salva, come y hace del todo. Gracias a Dios puede trabajar, puede irse a tal sitio, puede comer, puede disfrutar la vida. Esto no procede de él mismo, sino por Dios. Entonces tenemos que saber que Jesucristo nos ha enseñado a que respetemos a la palabra de Dios y guardarlo. Así también los enviados que somos, practicar lo que Cristo nos ha enviado, no porque el mundo nos ama, sino el mundo nos aborrece. Y ese aborrecimiento puede hacer a un cristiano o a un apóstol fracasarse
de su mandato, de su servicio. De hecho, Jesucristo oró antes a Dios pidiendo que, Señor, guárdame a esos que se quedarán en un mundo profano, en un mundo que les van a aborrecer, pero sí, guárdales del mal. Jesucristo defiende a los apóstoles. Él dice, no les quito en el mundo. Aunque viven en el mundo, no les quito. Lo que quiero, Señor, es guardarles. Queridos hermanos, el cristiano está en las manos de Dios, porque Dios le guarda. Cuando ese cristiano conoce el nombre de Dios, cuando ese cristiano respeta las palabras de Dios y las pones en práctica, cuando ese cristiano reconoce que si vive gracias a Dios. Dios nos ha dado la palabra. Aunque el mundo nos aborrece, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. No es que el cristiano tiene que aborrecer el mundo. No es que el cristiano tiene que dejar todo del mundo. Sino el cristiano tiene que saber que si estoy en el mundo, no tengo que hacer las cosas tal como las personas del mundo lo hacen. El cristiano tiene que saber, estoy en el mundo, tiene que dominar las tentaciones que van a llegarse hacia mí. No es que el cristiano puede ir hasta el sitio, sino el cristiano tiene que pensar que yo creo en Dios, yo escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica, entonces no debo de actuar tal como la gente del mundo lo hacen. Porque Dios me juzgará. El juicio viene, que Dios juzgará a los que creen, pero sin poner la palabra en práctica. El juicio viene a todos los que dicen, Señor, 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 pero sí en realidad no ponen todo en práctica. No respetan la palabra de Dios, ni conocen realmente el nombre de Jesucristo, ni el nombre de Dios. Queridos hermanos, que tengamos mucho cuidado, porque Jesucristo de aquí a poco son palabras de despedida. De aquí a poco se volverá y hablaremos de ascensión del Señor. Él nos dice que tenemos que manifestarse y tenemos que mantenerse y abrazarse al nombre de Dios. Tenemos que guardar su palabra y tenemos que reconocer que si vivimos es gracias a Él. De hecho, tenemos que aborrecer el mundo. El mundo no nos pertenece. El mundo cristiano, de un cristiano, sí. Los cristianos saben que aunque están en el mundo, no son del mundo. Y tienen que evitar muchas cosas del mundo. Por eso, hermanos y hermanas, si somos de Dios, que hagamos las cosas según su voluntad. Si somos de Dios, que sepamos que Jesucristo vino para salvarnos. Vino para que sepamos lo que hay. Vino para que sepamos que Dios es el creador y es el Señor y el dador del todo. Por eso, queridos hermanos, estamos listos para que Dios nos dé esta luz. Para que Dios nos salve. Que aborrecemos las cosas del mundo. Que aborrecemos los placeres del mundo. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y el juicio viene cuando los que escucharon la palabra de Dios y sin ponerlas en práctica serán juzgados. Ese gran juicio viene. Dios, hermanos, que conozcamos el nombre de Dios, que guardemos las palabras de Dios y ponerlas en práctica lo que escuchamos, y que conozcamos que Jesucristo vino al mundo y todo lo que hizo, no lo hizo a su propia voluntad, sino la voluntad del Señor, que es su Padre. Cristo ruega por nosotros y nos ha dado la palabra y el mundo nos aborrece. No somos del mundo, somos de Dios. El cristiano es de Dios y que Dios es nuestro Padre. Y siempre tenemos que adorarle. Tenemos que manifestar esto y tenemos que cumplir esta misión. Que Dios nos bendiga y que nos guarde y que Dios resplandece su rostro hacia nosotros y que nos dé esta salud. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Señor, gracias te damos y bendecimos. Y aquí vamos a poner todo en práctica, aunque éramos así, pero no obstante, Señor, te rogamos que nosotros somos tus siervos. Perdónanos, Señor. Vamos a seguir tus sendas y trataremos de respetar
tu voluntad y hacerlo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.